En 1937, algo cambió para siempre. A ver, el mundo apenas intentaba recuperarse del golpe de la Gran Depresión y justo en medio de toda esa transformación económica surge un objeto increíble que alteraría nuestra forma de consumir. Y ojo, no es un motor súper complejo, no tiene ni un solo circuito. Y sin embargo su impacto es literalmente incalculable. Imaginaos por un momento los supermercados de aquella época. Hablamos de cadenas como la mítica Humpty Dumpty, fundada por un empresario llamado Sylvan Goldman allá en Oklahoma. Eran espacios totalmente nuevos, ¿verdad? Lugares donde por primera vez la gente se servía su propia comida. Pero este sistema tan revolucionario escondía un problemilla bastante invisible: un freno absoluto para el consumo. Básicamente, había un límite físico brutal, especialmente para las mujeres, que, seamos sinceros, en aquella época hacían casi todas las compras, y encima a menudo iban con los niños a cuestas. Visualizad la escena un segundo. Una cesta de alambre de esas que se te clavan en una mano, un niño en la otra. Claro, el peso dictaba exactamente cuándo se acababa la compra. Cesta pesada, se acabó lo que se daba. Goldman se dio cuenta de esto enseguida y supo que tenía que resolverlo sí o sí. Ya sabéis que la gran inspiración casi nunca llega en un laboratorio de alta tecnología, ¿no? Pues a Goldman le llegó mirando algo súper cotidiano, una simple y aburrida silla de madera plegable. Se quedó mirándola, cómo se abría, cómo se cerraba, cómo aguantaba el peso, y de repente, en su cabeza, ¡clic! La estructura de esa silla se transformó por completo. Se juntó con un mecánico llamado Fred Young y se pusieron a experimentar. Cogieron el diseño base de esa misma silla plegable, le quitaron la madera y la cambiaron por un marco de metal. Le plantaron unas ruedecitas en las patas y, el toque maestro, le acoplaron 2 cestas de alambre, una arriba y otra abajo. Así de simple. Pero claro, una gran idea no sirve de mucho si no puedes fabricarla a lo grande. Y aquí es donde entra en escena otro mecánico, Arthur Cousted. Este hombre se curró una línea de ensamblaje de verdad, un sistema capaz de doblar y soldar todo ese alambre en masa. El invento ya estaba listo, ya era una realidad física y estaba a puntito de enfrentarse al mundo real. Y llegó el gran día, 4 de junio de 1937. El inventazo se presenta oficialmente al público con un eslogan que prometía muchísimo: el plan sin cargar cestas. Goldman, lógicamente, se esperaba una revolución al instante. Se imaginaba los pasillos a rebosar de gente empujando su nueva creación, absolutamente maravillados por lo cómodo que era. Pero pasó justo lo contrario. El invento fue un fracaso absoluto, un desastre en sus primeros días. Nadie, pero nadie, quería usarlo. Y lo más curioso es que el rechazo no venía de un fallo mecánico o de un mal diseño, fue una barrera puramente psicológica, una resistencia social súper profunda que, sinceramente, nadie vio venir. Es que las reacciones fueron tremendas. Las mujeres se sentían hasta ofendidas. Literalmente le decían: "I've pushed my last baby buggy". O sea, ya he empujado mi último cochecito de bebé, ni hablar. Para ellas, el carrito era como dar un paso atrás. Y los hombres, peor aún, lo veían como algo afeminado. Vamos, que admitir que necesitaban ayuda para llevar el peso de la compra era algo totalmente impensable para su ego. Goldman estaba a un paso de irse a pique, pero el tío entendía algo fundamental sobre nosotros, sobre la psicología humana. Somos criaturas de pura imitación. Así que se sacó de la manga una estrategia espectacular. Empezó a contratar modelos, hombres y mujeres de todas las edades, muy elegantes, cuyo único trabajo en la vida era empujar esos carritos por la tienda haciendo el paripé de que compraban. Además, plantó a gente en la entrada para explicar cómo se usaban, siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Y oye, la jugada le salió redonda. Ver a otras personas normales usando los carritos rompió esa barrera mental en cuestión de segundos. El miedo al ridículo se esfumó por completo. De repente ya no era un cochecito de bebé ni un símbolo de debilidad, no. Era una herramienta de comodidad supermoderna e inteligente. A partir de ahí, la popularidad explotó como la pólvora. Las ventas, claro, se dispararon. De pronto, las compras por cliente aumentaron una barbaridad, que era exactamente lo que Goldman había planeado desde el minuto 1. El hombre se hizo multimillonario. Imaginaos, cobraba regalías por cada carrito plegable que se fabricaba en todos los Estados Unidos. Literalmente, había conquistado un mercado entero. Su imperio parecía absolutamente intocable. Hasta que, avanzamos en la línea de tiempo y nos plantamos en 1946, un año nuevo, un mundo de posguerra que ya se movía a otro ritmo, mucho más rápido. Y ojo, porque entra en escena un nuevo competidor, dispuesto a cambiar las reglas del juego, pero de forma radical. A ver, recordemos que el carrito de Goldman era plegable. Había que desmontarlo después de cada uso, y eso llevaba su tiempo. Pero entonces llega Orla Watson, un inventor y cofundador de Telescope Carts, que se había fijado en el tremendo boom que estaban pegando los coches, y diseñó algo 1000 veces mejor.
un carrito telescópico. Un diseño genial que permitía meter un carrito dentro de otro con solo empujarlos. Pim pam, sin desmontar absolutamente nada. Había nacido el famoso diseño anidado. Goldman vio el peligro al vuelo. Menuda amenaza. Así que intentó patentar su propia versión de este diseño al año siguiente, bautizándolo como el Nest Cart. Pero Watson, que no tenía un pelo de tonto, no se iba a quedar de brazos cruzados. Se montó una investigación feroz por interferencia de patentes, acusándolo de infracción. En ese momento, el control del invento más importante del comercio moderno pendía de un hilo. La batalla legal prometía ser larguísima y súper devastadora para ambos, pero se resolvió de la forma más surrealista que os podáis imaginar. Goldman aceptó renunciar a los derechos de su propia patente y, como indemnización por los daños de falsificación a la empresa de Watson, le pagó una suma realmente astronómica: $1. Sí, habéis oído bien, exactamente $1. Pero cuidado, que Goldman no perdió para nada, todo lo contrario. A cambio de ese ridículo billete de $1, el tío cerró un acuerdo gigantesco. Consiguió la licencia exclusiva para fabricar el carrito telescópico. Su empresa lo iba a producir en masa a partir de ahora, pagándole, eso sí, unas regalías a Watson. Fue una auténtica jugada maestra que le aseguró el monopolio total en esta nueva era. Y resulta que ese mismo diseño anidado de Watson que fabricaba Goldman es exactamente el concepto que seguimos usando hoy en día. Si damos un salto rápido al presente, pensad en vuestro supermercado más cercano. Hoy mismo hay más de 25 millones de carritos llenando las tiendas y los parkings de todo el planeta. Una auténtica locura. Para poner esto un poco en perspectiva, pensad en la magnitud del dato. Quitando el coche, el automóvil tradicional, el carrito de la compra es literalmente el vehículo más utilizado de todo el mundo. Se ha convertido en una extensión más de nuestras manos. Es ese compañero silencioso, pero totalmente indispensable de nuestra vida diaria. Parece mentira que sea solo un trozo de acero y goma, ¿verdad? Pero este objeto tan simple transformó por completo la forma en que nos movemos por las tiendas. Revolucionó la velocidad y eficiencia en las cajas. Es más, sin él, los hipermercados gigantescos que conocemos hoy ni siquiera podrían existir. Moldeó nuestro comportamiento como consumidores para siempre. Así de claro. Y pensar que todo empezó por un simple límite físico, por la necesidad de ayudar a alguien que literalmente no podía con el peso de la compra. Al final del día te das cuenta de que las necesidades humanas más básicas son las que de verdad impulsan esas innovaciones gigantescas que a veces ni vemos. Así que la próxima vez que entréis a comprar, echad un vistazo a vuestro alrededor y preguntaos, ¿qué será lo próximo que transformaremos?